¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Ay, tantas veces me lo pregunté, hasta que me di cuenta que a veces, o en general, no es que las situaciones me pasan, las situaciones pasan. Y aquí es relevante el posicionamiento que tomo frente a esa circunstancia. Cuando yo considero que algo me pasa, estoy poniéndome a la defensiva, estoy sintiéndome como en una zona de ataque de la realidad. Te habrá pasado, ¿no? Y cuando sentimos que hay algo externo que está contra nosotros, que hay algo externo contra lo que no podemos, es desgastante y es devastador. Nos levantamos con cansancio a la mañana. Dormimos aparentemente toda la noche. Estoy hablando de situaciones en las que podemos dormir, no en esas situaciones en las que somos conscientes de que hubo insomnio, de que nos despertamos varias veces durante la noche. No, pero si yo pude dormir y me levanto con cansancio, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Estamos hablando de que no hay ningún problema físico, ¿eh? Está ocurriendo probablemente que no hay entusiasmo, que no sentimos motivación, que no encontramos un propósito. ¿Por qué? Cuando yo siento que algo me pasa, es porque estoy considerando que estoy en un punto de inactividad, como de impotencia. Y entramos en un bucle en donde aparece un patrón repetitivo, algo que se produce una y otra vez y del que siento que no puedo salir. Me siento atrapada, atrapado en la realidad. No puedo cambiar esto. Y vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar la percepción y vamos a empezar a decir, ¿cómo cambio esto? Y vamos a empezar a preguntarnos, en vez de por qué me pasa lo que me pasa, nos vamos a empezar a preguntar, esta situación, ¿qué me está mostrando de mí? Entonces ahí empieza un punto evolutivo de apertura. ¿Y para qué? ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa lo que me pasa? Entonces, cuando logramos considerar el para qué, entramos en un campo de acción activo y de apertura de camino. El para qué es activo y es evolutivo. El por qué es pasivo y es descriptivo. Yo puedo darme 20.000 explicaciones para encontrar el porqué de algo, pero el para qué me va a llamar a moverme, me va a llevar al movimiento. Y acá es donde vamos a empezar a hablar del tema que nos compete hoy. Nuestra energía personal, nuestra manera de sentir, nuestra manera de percibir la realidad nos va a llevar a sentirnos de determinada manera y a pensar en ciertas cosas, en ciertas cuestiones. Todo eso emite una señal que es energía. Y, como bien dice el dicho, lo semejante atrae lo semejante. Entonces, si yo estoy en situaciones de frustración, de desgano, de descreimiento, lo que voy a hacer es ponerme en un punto de estar por inercia y voy a generar un desgaste que va a ir en contra del proceso evolutivo de la vida. Hoy vamos a ver vibración en cuanto a lo que es la energía personal, karma, lo que hago trae un resultado, lo que hago trae una consecuencia, y el aspecto metafísico vida. La vida es el movimiento, es la acción. Si yo estoy en un estado de desgano, que no tengo entusiasmo, voy a estar aplacando esa energía vital que me da la fuerza, que me enciende los motores. Entonces, ¿cómo enciendo los motores? A través de lo que me genera entusiasmo. Entonces,
me decís, bueno, pero Perla, yo el entusiasmo no lo puedo encontrar porque estoy en circunstancias que me tienen como en una situación de estancamiento y no puedo salir. Entonces entramos en un círculo, ¿no? Es un bucle de situaciones que se van repitiendo. Pero ¿sabes cuándo cambian esas situaciones? Y te lo digo por experiencia, porque no te das una idea de la cantidad de situaciones como estas que yo estuve afrontando. Cuando me empiezo a preguntar, esta situación, ¿qué me está mostrando de mí? ¿Y para qué me está pasando esto? Porque cuando me pregunto para qué, enciendo como es como un resorte que me impulsa hacia otra dirección. Y en esa otra dirección es donde podemos empezar a revertir todo lo que se estuvo generando hasta el momento. ¿Pero por qué lo revertimos? Porque no solamente que empiezo a hacer cosas distintas, sino que también empiezo a sentir de manera diferente. Recordá que todos somos seres interpretantes e interpretados. Nosotros interpretamos las situaciones, el mundo que nos rodea, a las personas con las que nos encontramos. Y hablando de energía, de sentir y hablando de intenciones y de pensamientos, todo eso genera un campo vibratorio y los campos vibratorios se contagian. Entonces también hay que tener en cuenta en qué contexto estamos, en qué entorno nos estamos moviendo. Porque si yo estoy rodeándome de personas que se sienten con desgano, de personas que no quieren generar cambios, de personas que no tienen entusiasmo, de personas que se sienten tristes, voy a estar en esa energía, en esa frecuencia, en ese campo vibratorio. Entonces, a veces pasa que no podemos salir de ese entorno por determinadas circunstancias. ¿Y cuál es la solución? Justamente preguntarnos, ¿qué me está mostrando de mí esta situación? Y entonces vas a empezar a encontrarte con tus fortalezas. Cuando te encontrás con tus fortalezas, tu energía empieza a cambiar, empieza a moverse de una manera diferente y vos te vas a mover de una manera diferente y así es como vas a entrar en el ciclo positivo de la vida, porque la vida es movimiento y la vida te quiere en el cambio. La vida no te quiere en una rutina monótona, constante, repetitiva, porque la vida es evolución. Entonces, cuando nosotros logramos activar la voluntad, podemos salir de esos estados de desgano y podemos empezar a encontrarnos con el entusiasmo y la motivación. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un proyecto? ¿Cómo encuadra esto, no? Porque yo soy consultora de proyectos y mentora de proyectos también, y la finalidad justamente de este encuentro es considerar cómo aplicamos estos principios en la creación de nuestros proyectos, en concretar. Recordá que yo soy licenciada en comunicación y que hace un tiempo he creado el programa de comunicación consciente y de evolución personal, Fluir para Concretar. Entonces, cuando yo tengo un proyecto y no puedo llegar al final de ese proyecto, lo cancelo, lo postergo, lo dejo para después, ¿qué es lo que está pasando? En parte puede ser que hay algo en ese proyecto que no está alineado con mi naturaleza, con mi esencia, con mi potencial. ¿Esto qué significa? Alguien me dijo, sé tal cosa, que mira que es fenomenal, no sabés lo bien que funciona eso. Pero le funciona bien a esa persona que tiene ciertas cualidades, ciertas características, ciertos dones, ciertas habilidades. Yo tengo esas habilidades, esos dones, tal vez tengo otros dones. Entonces, a ver, porque vos me podés decir, bueno, yo conozco gente, Perla, yo conozco a alguien que haga lo que haga, lo toca, lo convierte en dinero y siempre le va bien.
y hay gente así. Pero ¿sabes qué pasa? Esa persona tiene bien claro cuál es su habilidad y cuál es la habilidad que tiene que aplicar y tiene bien claro si es una destreza adquirida o si es una destreza personal. Y lo tiene ya bien esquematizado. Entonces sabe muy bien cómo se tiene que mover, hacia dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer y cuál es su propósito en lo que hace. A ver, hay que estar en un punto de evolución, de autoconocimiento bastante elevado, o quizás es una persona que su finalidad es el resultado en dinero y nada más, y no le importan los medios para llegar a ese resultado. Todo, a ver, depende, siempre digo, de cada situación en particular. No podemos generalizar. Lo más importante siempre en un proyecto es saber cuáles son mis habilidades, cuáles son mis dones naturales y cuáles tengo que adquirir para poder llegar al resultado que quiero llegar. Esto puede ser una de las cuestiones que esté influyendo para que canceles, para que postergues, para que no avances, porque no encontrás el propósito, en realidad no encontrás el sentido del propósito. Un propósito tiene que estar cargado de sentido. Cuando no encontramos el sentido, nos desorientamos, nos desganamos, viene la frustración, nos apagamos, perdemos la chispa y ahí es donde nos levantamos cada mañana sin entusiasmo, con el cuerpo pesado, sin saber qué es lo que vamos a hacer durante el día. Pero bueno, la finalidad de este encuentro es que eso no nos pase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, te voy a contar un secreto que funciona de una manera espectacular a las mil maravillas. A nosotros nos dicen, generalmente habrás escuchado desde los conceptos de PNL, que tenemos que estar en el resultado. Tenemos que estar en la frecuencia vibratoria, y justamente estamos hablando de vibración, en la vibración del resultado. Este proyecto concretado, a mí, ¿qué me aporta? ¿Cómo me siento? ¿Qué cosas hago con el proyecto concretado? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué escucho? ¿De quién me rodeo? ¿No? Todo lo que pasa cuando esto ya es realidad. Pero los sentidos suelen darnos bastante evidencia, ¿no? De la realidad. Si yo quiero estar en el resultado, pero, a ver, me doy cuenta que hay cosas que yo tengo que hacer, pero que las cuestiones que ese resultado estaría trayendo a mi vida, o sea, no las tengo. A ver, te doy un ejemplo concreto. Sí, yo con mi proyecto logro ganar determinada cantidad de dinero por mes. Y bueno, tengo que comprar un insumo para la oficina y no tengo el dinero para comprarlo. Entonces ahí la realidad me da un baquetazo. Entonces, seamos conscientes de lo que significa estar en el resultado. Estar en el resultado del paso a paso. Porque a veces los proyectos son muy largos, van a largo plazo o son demasiadas tareas que hay que hacer y eso genera una sobrecarga. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para avanzar con este proyecto? Por ejemplo, si querés tener una editorial de libros digitales, estoy inventando ahora, y bueno, y para eso, bueno, ¿cómo encuadro esto? ¿Cómo lo empiezo? ¿Por dónde lo empiezo? Y cómo lo difundo. Y a veces ahí es también donde se aparece la cuestión, ¿no? La difusión del proyecto. Tenemos tantos medios para difundir, que a veces decimos, bueno, voy a estar en tal red social, y voy a estar en tal buscador, y voy a estar en YouTube, y voy a estar acá, y voy a estar allá, y voy a hacer esto otro. Y te planteas tantas cosas que llega un momento que dices, ¡ay! ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el principio para esto? Bueno, entonces, vayamos por partes. Vamos a elegir un lugar. Vamos a elegir un momento. Vamos a elegir el tiempo.
¿Y qué es lo primero que hago? Y pasos graduales, de a poquito, poco a poco, y voy disfrutando de cada paso. Entonces, el primer paso incluye esto, esto y esto. Y me instalo en el resultado del primer paso. Entonces yo ya sé que avancé en mi proyecto. Pero si yo me centralizo en el proyecto final, ¿qué va a pasar? Me va a generar ansiedad, porque voy a decir, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y tengo que hacer aquello, y bueno, ay, todavía falta, empiezo después. Típica trampilla que nos hacemos los seres humanos. Entonces, pasito a pasito, despacito, que ya casi como que suena en versito, vamos a ir avanzando y nos vamos a centrar en los logros de cada paso, los logros del paso a paso. Entonces la ansiedad y la frustración, pluf, no tienen lugar, desaparecen. Bueno, una cuestión importante también como para revertir estas situaciones que nos van a veces atravesando en nuestra vida, para no ponernos a la defensiva de las cosas que nos pasan o que pasan, según sea el caso, es considerar nuestros hábitos. ¿Qué hábitos yo tendría que cambiar o qué hábito tengo que incorporar o implementar para poder tener acciones diferentes? Entonces, nuestra energía personal genera determinadas acciones. Nosotros a través de nuestra energía nos movemos. Esto es la vibración, es el campo vibratorio y es cómo sentimos y nos sentimos ante las situaciones, ante las circunstancias, ante la gente que conocemos, que nos rodea. Entonces, ese sentir nos va a inducir a un hacer y ese hacer va a generar un resultado. Entonces, la cuestión es cambiar las causas, porque cuando cambian las causas, las consecuencias son diferentes. Ah, perla, cambiar las causas, ¿cómo hacemos? Bueno, con pequeños hábitos diferentes. No te impongas grandes metas. Simplemente decir, bueno, a ver, está pasando, mi vida está de tal manera, describíla, ¿no? Describí una situación que vos quieras cambiar. La describís, describís la situación de manera lo más objetiva y concreta posible. Y después decís, bueno, ¿y cómo quiero que sea esta situación? Cuando vos te vas a preguntar, esto que estoy viviendo y que no quiero vivirlo así, de esta manera, ¿qué me está mostrando de mí? A ver, hay situaciones que van a depender de vos y otras que no. En un país de un cambio variable de moneda, donde algo se basa en la moneda extranjera, no va a depender de vos, que la cotización y vaya cambiando según lo necesite. Podría llegar a pasar, pero ahí ya hay técnicas de manifestación y de activaciones de campo cuántico, de lo que tanto se está hablando ahora, pero eso ya es comunicación perceptual. Hoy estamos hablando de comunicación consciente. Consciente y productiva. Recordá que la comunicación siempre produce un resultado, entonces siempre es productiva. Yo, en relación a cómo me comunico, genero impacto y ese impacto es el efecto de la comunicación. Entonces, el karma también está en lo que comunicamos, en cómo nos comunicamos. Pero bueno, eso voy a hablarte en un ratito. Entonces, volviendo al tema del proyecto, sacate de tu percepción la idea del tiempo. Centrate en la tarea que tenés que hacer y sí, asignale un momento a esa tarea. Y ahí vas a poder revertir la ansiedad, vas a poder revertir la frustración y la manera en cómo te sentís va a impactar, va a generar un resultado. ¿Cómo vas a cambiar las causas? Sintiéndote diferente y haciendo cosas diferentes. Las causas vienen de nuestra manera de sentir y de nuestro hacer, no de nuestro pensar. El pensar sí es un campo energético que emite señales y
atrae situaciones, pero el pensar generalmente está como muy, si yo me siento, si yo puedo generar emociones positivas, si yo me siento distinto, voy a poder pensar de una manera diferente. Generalmente el pensar está afectado por el sentir. Entonces, cuando yo logro mutar el sentir, voy a pensar distinto. Pero ¿cómo muto el sentir? ¿Cómo transformo mi manera de sentir? ¿A través de lo que pienso? No, a través de lo que interpreto de las situaciones. Cuando mi interpretación cambia, mis sensaciones cambian también. Entonces, empezá como a ver, a definir distintas maneras de cómo una situación podría ser interpretada. ¿Y esto cómo se entendería? ¿Cómo lo entendería tal persona? ¿Cómo lo entendería tal otra persona? Puede ser algún famoso, ¿eh? Algún famoso que... ¿Qué haría tal famoso, tal persona famosa en una situación como esta? ¿Cómo la entendería? ¿Cómo la resolvería? Eso a veces ayuda bastante a darte cuenta de que podés tener otro enfoque, otro posicionamiento ante una situación. Y después de analizar la situación, empezá a enumerar los hábitos que podrías comenzar a generar para superar esta situación. Y ahí acordate que empieza a estar incluido el aspecto vida, porque la vida es movimiento, la vida es regeneración constante. Entonces, ahí ya estamos vinculando la vibración con la acción y con la regeneración y el cambio. Cuando logras todo esto, das un salto de línea de tiempo. La línea de tiempo es la realidad en la que estoy, que puede tener sus variaciones de acuerdo a cómo yo interpreto las situaciones y me empiezo a sentir ante esas situaciones. Cuando yo empiezo a sentir diferente, las situaciones también cambian. ¿Pero por qué? Porque cuando yo me siento de determinada manera, hago las cosas de una forma distinta. Y todo lo que nosotros hacemos produce un resultado, una consecuencia. Karma en sánscrito significa acción, es el hacer. Y si no hacemos, tampoco generamos, tampoco logramos. En el programa de comunicación consciente, Fluir para Concretar, vamos analizando todos estos puntos de una manera mucho más profunda. Vamos haciendo aplicaciones prácticas, ejemplificando con experiencias, con historias personales y de manera muy concreta vamos aplicando todas estas leyes universales, porque en definitiva son leyes. Son principios que están activos siempre de manera constante, creas en ellos o no. Y algo también importante que estaba hablando con una consultante hace muy poquito es que tenemos que salir de la noción del problema. Cuando estábamos conversando de la situación, ella decía, sí, porque el problema que tengo... Y yo dije, problema, ¿por qué no decimos la situación? Entonces ya lo podemos empezar a externalizar, lo podemos exteriorizar. Es fundamental, es vital poder ponernos en el lugar de observación, observar, no sentirnos, porque si lo consideramos, la palabra problema nos pone a veces como en un callejón sin salida. Nos pone por arquetipo cultural, nos hace sentir como en una situación como de estancamiento o de estar atrapados o de poco avance. Si bien se dice que si es un problema es una buena noticia porque tiene solución, es un dicho que a mí me encanta, pero la palabra problema genera una vibración baja en nosotros. Entonces, digamos, la situación, ¿cómo la resuelvo?
hago esto, hago aquello, y enumeramos determinadas acciones y hábitos diferentes que tenemos que empezar a hacer para resolverlo. Te repito, dentro del programa de comunicación consciente, Fluir para Concretar, todo esto lo vamos abordando de una manera puntual, específica, de una forma práctica. Te voy a dejar en la caja de descripción de este video el enlace para que te sumes al programa Fluir para Concretar, y vas a encontrar también el manual de toda esta masterclass que te estoy dando, el manual con ejercicios, es una guía práctica, y como mi propósito en esto es crear una comunidad de comunicantes conscientes. Recordá que somos todos comunicantes, no hay manera de no comunicar, no podemos no comunicar, hasta los silencios comunican. Entonces, por esa razón, vas a encontrar un arancel diferencial, es un arancel muy accesible, que lo pauté para quienes están asistiendo a esta masterclass en exclusiva y para ir creando la comunidad de comunicantes conscientes. Me encantaría que formaras parte de la comunidad, y te pido también que, si te parece interesante lo que te estoy comentando, lo que estoy transmitiendo, compartas este video, le pongas like y te suscribas al canal también. Y hace el clic en la campanita. Bueno, te pedí un montón de cosas. Pero bueno, con que hagas, aunque sea una de ellas, a mí me genera mucha gratitud, porque también me motivás y me da entusiasmo para seguir produciendo estos contenidos. Así que fíjate en la caja de descripción del video, el acceso al programa Fluir para Concretar, y no te olvides de dar like, de compartir, de hacer clic en la campanita y de suscribirte. O elegí alguna de esas cosas y ya para mí realmente sería fantástico. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos hablando sobre nuestro estado vibracional. Es importante diferenciar entre intención, decisión y elección. La intención tiene dos variantes, ¿eh? La habrás visto escrita, bueno, viste cómo tiene el español esta cuestión de la S y de la C. Intención, escrito con C, es lo que yo hago intencionadamente, ¿no? Desde la voluntad, algo que yo quiero hacer para generar un impacto. Y la intención con S, de intensivo, intenso, intencionado, es la comprensión de lo que estoy haciendo. Cualquiera de esas dos intenciones tiene que estar siempre incluida en lo que nosotros hacemos. Y bueno, la intención es fundamental, pero también diferenciar entre decisión y elección. A veces confundimos el concepto, creemos que decidir algo es elegir algo. La decisión, por arquetipo cultural, suele ponernos a nosotros como en un lugar de obligación, como en un lugar de compromiso. Tengo que decidir, lo ponemos en el tengo que. En cambio, el elegir nos da soltura, nos da fluidez, nos da libertad. El elegir es desde nuestra apertura hacia lo que queremos hacer. La decisión generalmente es un anclaje. La decisión es, bueno, tengo que hacer esto porque si no pasa tal cosa. En cambio, elegir puede no estar relacionado con nada que sea una obligación. Entonces, yo hace poquito incorporé el concepto de elegir. A veces digo, en vez de digo decidí tal cosa, digo elegí tal cosa, porque me parece como más armonioso y me genera entusiasmo. La verdad que elegir me encanta. Decidir me genera peso. Bueno, lo que te voy a pedir también es que te acuerdes de las circunstancias que estuviste atravesando que te resultaron quizás negativas o frustrantes. Que pienses si hay algún evento
que gestó, ¿no? Se llama evento semilla. Algo que ocurrió, que te llevó a vos a estar actualmente en la situación en la que estás o viviendo lo que estás viviendo. Y que trates de reconocer el patrón de dónde está viniendo. A veces no es tan simple reconocerlo, no hay ningún problema si no podés reconocer el evento semilla, si no te das cuenta desde qué pasado está viniendo este resultado, porque a veces proviene de ancestros, no siempre viene de situaciones personales, porque nuestros ancestros están en nuestra memoria celular, entonces impactan en nuestro campo vibratorio, impactan en nuestra energía y no somos conscientes de eso. Entonces, lo más importante es darte cuenta. Yo me estoy dando cuenta qué es lo que esta situación me está viniendo a mostrar. Cuando vos te das cuenta, cuando la comprendés a la situación, cuando comprendés el para qué, ahí se empieza a destrabar. Porque vos, conscientemente o no, vas a empezar a generar actitudes diferentes. Esas actitudes, esas acciones que te van a llevar a una consecuencia distinta. Entonces, cuando podés cambiar lo que haces, podés cambiar tu vida. Y es maravilloso cuando te das cuenta de esto. Y acordate de algo, que el afuera es un impacto de tu mundo interior. El afuera me está reflejando. Entonces, lo que yo soy por dentro es lo que se muestra por afuera. Es un poquito abstracto a lo mejor entenderlo, pero quizás cuando de ahora en adelante, cuando empieces a atravesar determinadas circunstancias, ya te vas a estar preguntando, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto para qué pasa? Por otro lado, no te olvides que tus acciones son como semillitas. Las decisiones, las elecciones, a mí me gusta hablar de elecciones, ya te lo dije, lo que elegís hacer es una semillita que es una siembra. Esto es el karma, siembra y cosecha. Cosecharás tu siembra. Entonces, cuando vos pones esa semillita, la cosecha siempre va a retornar, porque el resultado lo vas a percibir en tu realidad. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Por qué hablamos tanto del karma, ¿no? Que lo que hago vuelve, lo que hago retorna, lo que hago... algunos hablan incluso como de pagar, ¿no? Lo que haces se paga. Porque el universo tiende a equilibrar. La realidad tiende a equilibrar. Entonces lo que vuelve, vuelve para equilibrarse. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, bueno, primer paso es el reconocimiento. Reconocer la situación. Este es el secretito para revertir el karma, ¿eh? Reconozco la situación. Comprendo qué es lo que esta situación me está viniendo a mostrar de mí. Después de eso, la voy a transmutar. ¿Cómo? Con una perspectiva diferente, con una nueva interpretación y generando acciones distintas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando genero acciones distintas se produce una nueva siembra. ¿Qué ocurre cuando se produce una nueva siembra? Se genera un cambio y cambia mi vida. Y es maravilloso. Cuando empezás a transitarlo, cuando empezás a vivirlo desde ese lugar, no te voy a decir que te sentís como con mucho empoderamiento, pero sí sentís que sos menos vulnerable ante la realidad en la que estás. Importante también, que no te atraviese la sensación de poder, ¿no? Que yo puedo con todo. Tenemos que tener siempre la cautela
de saber que las cosas que podemos hacer, las estamos pudiendo hacer porque estamos en una vibración de emociones positivas que tienen que ver con la gratitud, con la humildad, pero la humildad del reconocer que no somos los artífices de todo, no somos los que todo lo podemos, ¿no? Y el saber que en la vida siempre hay un aprendizaje constante. Cuando vos sentís que estás en un poderío absoluto, que todo va a depender de absolutamente de lo que vos, a ver, eh, no es que vos vas a tocar así como que tocas con una varita mágica y pluf, las situaciones cambian. Las situaciones van a cambiar siempre y cuando vos preserves estas emociones positivas que tienen que ver con la gratitud, que tienen que ver con la humildad, que tienen que ver con la sensación de amor, con la sensación de amor, digo, ¿no? Del sentirlo acá, a eso me refiero. El amor se siente, el amor no se dice, el amor se experimenta. Entonces, cuando vos estás en la experiencia del amor, no vas a dejarte atravesar por el ego, ni tampoco por la vanidad. Ojo con la vanidad. Me acuerdo de la película El abogado del diablo. Ay, ese monólogo de Al Pacino es tan fabuloso. Y bueno, pero al final de la película, cuando dice la vanidad, mi pecado favorito. ¿Mm? Si no la viste, mírala. Es una película que no tiene desperdicio. Bueno, y no te olvides que la vida está en el impulso, la vida te impulsa, la vida está en el entusiasmo, la vida está en la expansión, la vida no quiere que te detengas, la vida no quiere que seas estático, la vida quiere que te renueves de manera constante, pero también que te adaptes. Ah, y acá viene la parte crucial, ¿no? Porque adaptarnos a veces es algo que nos cuesta bastante, es una palabra que mucho no nos gusta, adaptación, porque genera como, como salir de la zona de confort, que en realidad yo lo llamo zona de control. Los que me conocen y me siguen saben que para mí nosotros, lo que yo digo siempre es que nosotros, los seres humanos, nos quedamos en aquellos lugares que sentimos que nos dan estabilidad, protección y seguridad. Y esa es una zona de control, no es una zona de confort. Me quedo acá porque siento la seguridad de que todo es estable, de que yo sé cómo son las situaciones, y ahí es donde aparece la rutina, la monotonía, y no queremos esos baquetazos del cambio, ¿no? Pero la vida en realidad está en ese cambio, en la autorregeneración. La autorregeneración que además lo que hace es liberarnos de los desgastes que se nos van produciendo. Entonces, cuando conectamos con la energía vital, empezamos a tener una fuerza consciente, renovadora, que nos va dando impulso, que nos anima, que nos regenera y también nos sostiene. Entonces, fíjate lo importante que es asumir y asimilar que nos tenemos que ir adaptando a los cambios, a la regeneración, al movimiento constante. Hay enemigos digamos, del aspecto vida, hay enemigos que son los que te estancan. Y eso es el miedo, la apatía, la culpa. ¿Mm? Ahí es donde viene la frustración, el resentimiento. Todo eso te produce un estancamiento que te aleja de tu fuerza vital. Entonces, cuando te planteas los cambios en tu vida, tenés que preguntarte, bueno, ¿hasta dónde esto a mí me produce entusiasmo? Y eso también es con tus proyectos. Con cada pasito que das del proyecto, te tenés que preguntar en qué parte está el entusiasmo de esto que estoy haciendo. Y ahí también es donde vamos encontrando el sentido del propósito.
Entonces, cuando te vas a comunicar con vos y con los demás, pregúntate, ¿qué frecuencia estoy emitiendo con esto que estoy comunicando? En relación al proyecto o a algo que vos estés queriendo transmitir, ¿no? ¿Qué consecuencias quiero producir? Entonces, fíjate, cuando yo me pregunto qué frecuencia emito, qué energía le estoy dando o en qué energía estoy con esto que estoy comunicando, ahí estoy en la ley de vibración. Cuando me pregunto, ¿qué consecuencia quiero que se produzca con esto que voy a transmitir, que voy a comunicar? Ahí estoy en la ley del karma. Y después me tendría que preguntar también, ¿cuánto hay de vida en esto que estoy transmitiendo, ¿no? Esto que estoy transmitiendo, ¿cuánta vida le da a mi proyecto? ¿En dónde está la vida de tu proyecto? En las emociones que te produce ese proyecto. Siempre igualmente va a haber pasos en tu proyecto que van a tener el desgaste, algo que no te gusta hacer. Siempre va a haber cosas que no nos gustan hacer porque no todos tenemos las mismas habilidades, los mismos dones, los mismos talentos. Y bueno, por ahí va a haber momentos en que vas a poder delegar algo que no puedas hacer y quizás vaya a haber momentos en que no vas a poder delegar, pero bueno, en ese caso, ¿de qué manera me voy a empezar a sentir bien ante esto? Tal vez lo que te va a empezar a hacer sentir bien ante esa situación va a ser que vas a decir, bueno, es el paso necesario para avanzar hacia tal resultado. Entonces ahí vas a encontrar el impulso positivo, vas a encontrar el entusiasmo que requiere tu proyecto para que sientas constantemente la presencia de la vida en ese proyecto. Y bueno, a ver, cuando, cuando vos reconoces los aspectos negativos de las situaciones que te están atravesando, cuando empezás a comprenderlas, ahí es donde empezás a depurar el karma. Esto trata de recordarlo siempre. Primero es detectar, después reconocer y finalmente sellar. Detecto cuando me doy cuenta que hay algo que me está haciendo ruido, que no encaja con lo que yo estoy queriendo vivir o con lo que yo estoy queriendo para mí. Y en un proyecto igual, ¿no? Tengo que detectar qué sensaciones me produce. ¿Está alineado con lo que yo quiero para mi plan de vida? Después reconocer. Cuando reconocemos, estamos en el para qué. Ese para qué puede tener un anclaje en el pasado o, o no, o puede estar proviniendo de algún ancestro o de alguna información que la cultura en la que estamos nos inculcó, porque la cultura también, la sociedad en la que estamos también impone patrones, normas y a veces no podemos fluir del todo porque estamos respondiendo a determinados patrones que nos atraviesan un poco. Y sellamos cuando definimos qué hábitos y qué acciones nuevas vamos a generar para producir resultados diferentes. Así que, bueno, te espera ahora una larga tarea. Lo bueno de esto, a mí me cambió la vida. Sinceramente, estas leyes y a veces me conmueve un poco decirlo, porque yo estaba en un estado de estancamiento muy importante, que no podía avanzar prácticamente en nada. Y por eso también decidí crear este programa de evolución personal, de comunicación consciente, Fluir para Concretar, porque esto yo lo aplico de manera constante, no solamente son 7 claves. Cada clave está compuesta por 3 leyes. En este caso, esta clave
está compuesta por la ley de vibración, la ley del karma y el aspecto vida. Y las 7 claves realmente en mí hicieron una transformación impresionante. Yo digo siempre, esta es la nueva perla. No digo que soy mi mejor versión. No te voy a decir que te conviertas en tu mejor versión. Convertirte en una nueva versión, porque si decimos la mejor, entramos como en un punto de posicionamiento en donde como que ya avanzamos hasta la cúspide, ¿no? Entonces es limitante. Ser mi mejor versión es limitante. Yo digo, soy mi nueva versión. Y por ahí mañana viene otra versión nueva y diferente. De acuerdo a las circunstancias que vamos atravesando, a los momentos que vamos viviendo. Pero es muy importante el autorreconocimiento en las situaciones, ¿no? No poner en el afuera lo que pasa, lo que ocurre. Hay cosas que sí son del afuera, que tienen que ver con la sociedad en la que estamos. El karma no solamente es individual, hay un karma colectivo, hay un karma heredado, y bueno, ahí nosotros lo que podemos hacer es interpretarnos a nosotros mismos y definir de qué manera sentirnos ante eso. Hay determinadas situaciones que no depende de nosotros cambiarlas. Entonces, no quiero que seamos simplistas en este abordaje que estamos haciendo. Si todo esto te resonó, si sentís identificación, me podés contactar. Vas a encontrar en la caja de descripción de este video mis datos personales para que te comuniques conmigo. Y como te digo, también vas a encontrar el enlace para sumarte a este programa de comunicación consciente y evolución personal, Fluir para Concretar. Y también vas a encontrar con un arancel exclusivo por haber estado aquí en esta clase. Es un enlace específico para este video que yo generé con un arancel muy accesible, diferente, exclusivo. No quiero repetir tanto la palabra exclusivo. Y en agradecimiento porque si llegaste acá, hasta acá es porque realmente querés ser un comunicante consciente. Y a eso es a lo que estoy apuntando. A eso es a lo que, en lo que me quiero brindar. Porque la vida me demostró, y con experiencias muy intensas y muy profundas, que la comunicación es la base de nuestro desarrollo personal y de nuestro crecimiento profesional también. Me lo demostró la vida con situaciones que yo atravesé desde muy chiquita, que tenían que ver con la palabra, con lo que se expresaba. Y por ciertas circunstancias que no fueron quizás del todo elegidas, estudié licenciatura en comunicación y también licenciatura en periodismo, pero mi base es la comunicación. Me considero comunicóloga hoy en día, es una autodefinición que yo elegí porque me apasiona acompañar a las personas en sus procesos comunicativos, porque es una herramienta de autoconocimiento invaluable. Cuando yo me doy cuenta de qué manera me hablo, qué me estoy diciendo y cómo impacta eso en el afuera, entro en un punto evolutivo que no tiene retorno. Y te quiero acompañar en eso. Así que te recuerdo, en la caja de descripción del video están mis datos. Si no me conoces hasta ahora, te cuento que mi nombre es Perla Magliano, soy licenciada en comunicación, mentora de proyectos y te acompaño en todos tus procesos comunicativos para que puedas lograr la vida que querés. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias por haber estado hasta acá. Gracias. No te olvides de suscribirte al canal.